Bien, ahí estamos comenzando la grabación y bueno, y les damos la bienvenida oficial a todos con este flyer de fondo que nos está acompañando, que es la imagen que muestra la actividad que tenemos en el día de hoy, 29 de abril. Bienvenidos a todos a esta actividad como parte del marco de actividades preparatorias para el workshop del 27 de mayo, ¿sí? En este segundo conversatorio, luego del que tuvimos el 11 de abril, vamos a continuar con el tema ya presentado, del cual Eliseo y Graciela nos van a contar un poco más, ya a modo introductorio y para comenzar con la actividad. La dejo a Graciela ahora, le doy la palabra, para que nos cuente un poco qué es Castalia, la institución que está preparando y organizando todas estas actividades. Y bueno, ya después le damos la palabra a Eliseo. Bienvenidos a todos. Bueno, buen día entonces. Bueno, la mayoría ya nos conocemos, pero para los que no, era un poquito contarles que Castalia es una institución que tiene 40 años de vida y que se ha desarrollado en tres grandes áreas. Una parte que tiene que ver con lo teórico, con la formación teórico-clínica, que está organizada en módulos, y que también tiene, brinda espacios de supervisión o de covisión en forma grupal. Además tiene un área de asistencial, en psicoterapia y rehabilitación psicosocial, y bueno, además tiene esta área, que es la más vinculada a este espacio, ¿no? Que es esto de estar de puertas abiertas al intercambio con otros para intercambiar sobre diferentes perspectivas acerca de una situación clínica, ya sea individual, familiar o institucional. Porque bueno, esta formación es dentro de esto del psicoanálisis de los procesos colectivos, ¿no? Es como desde esa mirada. Y bueno, y este conversatorio es parte de estas actividades. Estas actividades han tenido como diferentes nombres: intercambios institucionales, talleres clínicos abiertos, y bueno, y hoy tiene como esta forma de invitar a conversar acerca de, bueno, de esto que decía María José, ¿no? Que tiene que ver con este conversatorio sobre algunos aspectos de la vida de Marilyn Monroe, y que además están enmarcados en esta actividad preparatoria al workshop sobre lo depresivo en las psicoterapias, que bueno, que se va a realizar el 27 de mayo. Pero bueno, vamos ahora a escuchar entonces a Eliseo en una introducción que da un poco contexto a este material, que además es como que se une con lo que pasó en la actividad de FUPSI, y que bueno, también va a resultar esta introducción como a modo de puente entre ambos conversatorios. Así que bueno, comenzamos propiamente. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos, todas. Bienvenidos. Gracias por estar y compartir con nosotros este tiempo. Lo apreciamos muchísimo. Yo quiero como agradecer particularmente a la gente de Castalia que se ha puesto al hombro esta actividad, como María José Seguane, Nancy López, Marta Yabata, Federico Sacchi, Graciela, que acaba de hablar, y con el apoyo administrativo de Néstor Gamarra y Beatriz González, pero ellos particularmente dentro de la institución se han puesto al hombro estas actividades preparatorias y el workshop en sí mismo. Así que yo quiero agradecerle de todo corazón a ellos el sostén y el apoyo para que esto pueda salir adelante con los que estemos, que es siempre gente, en su mayoría, muy querida y conocida de hace tiempo. Graciela decía, y efectivamente es así, el 11 de abril hablamos de Marilyn Monroe en el marco de una actividad organizada por la Federación Uruguaya de Psicoterapia. Y nos focalizamos en ese entonces en un momento de la vida de Marilyn Monroe extremadamente difícil, problemático, que era
la ruptura de su tercer matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller, la pérdida de embarazo, el divorcio consiguiente, un cuadro depresivo muy, pero muy importante. En ese entonces, Marilyn estaba siendo asistida desde el año 1957 por Marianne Kris. Marianne Kris era una médica, psicoanalista, emigrada europea, formada en Viena. Llegó a los Estados Unidos previo a la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de, siendo ella judía, como consecuencia de la anexión por parte de Alemania de Austria, ¿no? Ese ascenso del nazismo que conllevó la eclosión de la Segunda Guerra Mundial. Nos focalizamos en ese momento en una internación que hizo la doctora Marianne Kris con el propósito, la veía muy deprimida, ella había hecho varios intentos de autoeliminación, y la internación tuvo el propósito explícito, y fue con el consentimiento de Marilyn, con el propósito explícito y su consentimiento para tratarse y poner coto a una eventualidad de intento de autoeliminación que ya había tenido varios ella, y habían sido como objeto de tratamiento, de exploración, de intervención durante el proceso analítico, que tenía en aquel entonces 5 sesiones semanales, regulares. La doctora Marianne Kris estaba en Nueva York, en la costa este de los Estados Unidos. Fue la segunda analista de Marilyn Monroe, fue entre los años 1957 y 1961, hasta el momento de esa internación. Esa internación llevó a que fue vivida, como lo vimos en la actividad del 11 de abril, de un modo muy traumático por Marilyn, y le escribió unas cartas que son las llamadas cartas psiquiátricas secretas de Marilyn Monroe a quien iba a ser su próximo analista, el doctor Ralph Grinson. Cabe señalar que además Marilyn Monroe, previo a Marianne Kris, había estado 2 años y pico con otra psicoanalista, también de origen europeo, checa, emigrada a los Estados Unidos por las mismas razones que Marianne Kris, entre los años 55 y 57. Era la doctora Margaret Hohenberg. Ella tenía una formación como médica, neuróloga. Marianne Kris era médica y psiquiatra. Con Margaret Hohenberg, que tuvo mucha ascendencia sobre Marilyn Monroe, según se dice por los registros a los cuales se ha tenido acceso, se dice que con ella trabajó durante ese par de años fundamentalmente sus traumas infantiles, su necesidad constante de aprobación, la falta y la carencia de amistades duraderas, y el temor constante a ser abandonada afectivamente. Con la doctora Marianne Kris fue el tratamiento más largo y prolongado que tuvo, fueron 4 años, ¿no? Y fueron 4 años muy difíciles. Marilyn Monroe fue una suerte de
curso de vida donde se agravaron básicamente dos síntomas que fueron muy inhabilitantes para el trabajo de ella, ¿no? Si bien ella, con un enorme esfuerzo y con un sostén y un coaching importante, logró llevar adelante la filmación de varias películas y desarrollar de forma muy satisfactoria un rol protagónico, pero esos dos síntomas tenían que ver con la ingesta de alcohol creciente hasta que se volvió una alcohólica, ¿no? Y el uso creciente de barbitúricos que le fueron prescriptos para resolver un insomnio pertinaz que ella tenía, y si no había el barbitúrico prescripto, que eran el Seconal, el Secobarbital, ella incluso tomó pentotal sódico, opiáceos, el Demerol, ¿no? que era un analgésico opioide que se usa para calmar dolores muy intensos, ¿no? Y ella fue haciendo un uso creciente de medicación prescripta, pero que ella se la fue autoadministrando a piacere y le generó una dependencia muy grande. La vez pasada Federico Sacchi, el doctor Federico Sacchi, que está presente acá en el conversatorio, nos explicó los riesgos que tenía esa combinación de barbitúricos con alcohol y como la falta de seguridad que hay entre una ingesta con efectos no solo tóxicos, sino que pueden llevar a una sobredosis y a la eventual muerte de la persona por sobredosis, ¿no? Así que bueno, todo esto fue lo trabajado por Marianne Criss. Y llegamos al momento actual, que es lo que pretendemos examinar y compartir hoy junto con ustedes, que es el encuentro inicial con Ralph Grimson. La vez pasada vimos las cartas que ella le escribió a él, ¿no? Y qué cosas asociábamos nosotros a propósito de su estilo, la forma de comunicación, etcétera, etcétera. Y hoy pasamos a ver ese primer encuentro, un relato registrado, no es fidedigno, pero es una reconstrucción hecha por el psicoanalista francés Michel Schneider en el libro Últimas sesiones con Marilyn. Ustedes se preguntarán por qué Marilyn Monroe, por qué una mujer que todos la conocimos, especialmente los veteranos como yo, de la década de los 50 o 60, como una estrella especialmente rutilante en lo que se refería a la comedia norteamericana, al cine clásico de Hollywood de los años 50 y 60. Ella representó papeles como comediante, papeles que fueron muy destacados, pero también supo encarnar personajes que tenían una beta dramática. Y tuvo la versatilidad de componer el personaje con un grado de veracidad
con una versatilidad para moverse entre géneros distintos, que hacían pensar de que era una gran actriz, una gran actriz. Y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde? Ustedes van a ver en el tráiler que Joe DiMaggio, que fue su segundo esposo, era un beisbolista famoso de esa época, le pregunta, ¿cómo llegó a convertirse en actriz? ¿No? Y eh, cómo llega a convertirse en actriz una mujer que además tuvo una abuela que se llamaba Della Monroe, una abuela que era una mujer que tenía severísimos trastornos de carácter, era una mujer violenta, explosiva, que vivía en la casa frente a donde vivía Gladys Baker, que fue la madre de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue engendrada por accidente en el año 1925, ya nace en 1926, por una aventura pasajera que tiene Gladys Baker, que decía que era una mujer extremadamente bonita, que trabajaba en una productora de Hollywood en lo que era el arreglo de los, en la producción de los films, se hacía como eran celuloides, ¿no? Se cortaban escenas y la película final se en función de lo que el director decía que se incluyeran como escenas o no. Gladys Baker tenía el trabajo ese de cortar los negativos y de compaginar. Y este hombre, que era Stanley Gifford, que se supo que era efectivamente el padre de ella, porque a posteriori se le hicieron análisis de ADN, era un hombre que tenía ya una familia conformada, que tenía un par de hijos, una hija mujer y un hombre, y que tuvo un affair con Gladys Baker, porque era compañero además de trabajo de ella. Según dicen, y el libro de Joyce Carol Oates lo destaca, el padre no quería que naciera esa hija, ese hijo, eso que habían engendrado entre él y Gladys Baker, y le dio una suma de dinero para... Norman Mailer tiene otra versión en lo que él escribe como biografía de Marilyn Monroe. Norman Mailer dice que Baker, que ella se negó a hacer el aborto, lo que hacen sus compañeros de trabajo es una colecta para que ella tenga a quien van a ser en las mejores condiciones, y que hicieron una colecta importante. Un par de datos sobre que también van a dar cuenta de por qué Marilyn Monroe, una persona para pensarla por las enseñanzas que nos deja en la profesión nuestra, ¿no? Esta abuela no fue muy violenta con ella, y su primer recuerdo, que lo relata en uno de sus análisis y que data del año y medio, es que la abuela le pone una almohada en el rostro como para asfixiarla. Esa abuela termina internada en un hospital psiquiátrico. Su madre, que era una mujer extremadamente frágil,
psíquicamente hablando, muy vulnerable, era también alcohólica, consumía sustancias psicoactivas, incluso llega a darle en la mamadera, le pone algo a su hija, ¿no? Y la duerme, seguramente es algún barbitúrico o algo. Es una mujer muy desquiciada, muy caótica, y termina cuando Norma Jean Baker, la futura Marilyn Monroe, cuando tiene 6 años, ella la lleva en un auto, hay un incendio en las afueras de Los Ángeles, ¿no? Eran los incendios, el calor, Los Ángeles fue construido en una zona desértica, eran usuales. Y la madre, en un rapto de autodestructividad y de locura, eh, después de intentar bañarla en agua hirviendo, a lo cual ella se niega, la mete dentro del auto y va en dirección a las llamas, ¿no? Es como que, bueno, es parada, es detenida por bomberos y por gente que estaba combatiendo el fuego, y regresa, y bueno, la internan en un hospital psiquiátrico, y a partir de ahí Gladys Baker sigue por el resto de su vida internada en un hospital psiquiátrico. Y Marilyn, a partir de los 7 años, pasa a estar a cargo de una amiga, que era Grace McKee, una amiga de la madre, que la tiene por un tiempo, y que su pareja abusa sexualmente de Marilyn. Entonces esta mujer se entera y la lleva a un orfanato. Marilyn dice: yo no soy huérfana porque me traen a los orfanatos. Y acá va pasando de orfanato en orfanato, es así como recorre 7 hasta los 17 años, en que, como forma de salir, se casa con mm, un hombre que vivía, que era, que la estaba cuidando a ella, ¿no? Había ese personal como el cuidador que tenían en su casa por un cierto tiempo a alguien que carecía, a menores que carecían de hogares. Bueno, esta mujer la coloca de alguna manera a Marilyn Monroe con el hijo de una amiga, es un tal James Daher. Ella tenía 17 años, no había llegado a la mayoría de edad. A todo esto estalla la guerra, y este hombre se va al frente de combate del Pacífico, se alista y se va al frente de combate del Pacífico. 2 cosas que tienen que ver con el contexto donde nació y donde se desarrolló la vida de Marilyn. Marilyn Monroe nace en la época de la Gran Depresión. La Gran Depresión fue un evento económico y social mundial grande, pero grande, ¿no? Implicó la caída del Producto Bruto Interno de los países, en particular los Estados Unidos, que fue donde arrancó en el año 29. Ella tenía 3 años nada más de nacer, 2, 3 años de nacida. Eso habla de un contexto de mucho desempleo, de hambre, de incertidumbre laboral, de pérdida del poder adquisitivo que había llegado a casi un 40%, un desempleo del 20 y tantos %. Bueno, esto tiene repiques en todo el mundo occidental, pero también
en el lejano oriente, ¿no? Japón, China, etcétera, etcétera, que son mercados que tenían intercambio con el mundo occidental. Recién, esto dura 10 años, recién cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial y la industria bélica empieza a necesitar mano de obra y producción, etcétera, etcétera, empieza a recuperarse y a salir y a haber oportunidades de trabajo. Entonces, un contexto socioeconómico súper adverso, una guerra mundial, ¿no? En la guerra mundial, ella pasa su infancia en ese contexto socioeconómico adverso, en instituciones de, entre comillas, adopción, en un matrimonio por conveniencia, con una abuela loca y una madre loca. Luego viene la guerra, la post-Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la post-Guerra de Corea, la Guerra Fría entre el bloque occidental y el bloque soviético. Y ella muere en la época de plena Guerra Fría, a los 36 años, en 1962, 5 de agosto. Con Grimson, del cual ahora Nancy nos va a leer el primer encuentro, llega a estar 1 año y poco. La invitación es a reflexionar sobre Marilyn porque ella nos enseña acerca de los límites que tienen nuestras intervenciones, de hasta dónde somos capaces de ir y hasta dónde no, de cuáles son las intervenciones productivas y cuáles son las iatrogénicas, del buen o mal uso de recursos terapéuticos existentes en ese momento o del no uso de ciertos recursos existentes en ese momento. Y de un cierto tipo de persona que tiene una vigencia actual, que son aquellos que Freud en 1916 describió como los que fracasan al triunfar. ¿No? En un libro breve, pequeño, sobre algunos tipos de carácter descubiertos por el trabajo psicoanalítico, su segundo capítulo es Los que fracasan al triunfar. Y Marilyn Monroe es uno de esos ejemplos. Es un ejemplo también de los efectos que tiene la comorbilidad y lo que hoy llamamos los trastornos duales. La otra vez quedó planteado una discusión acerca de qué lugar ocupaba lo depresivo, qué hay de todas estas interacciones y comorbilidades presentes en ella. Bueno, esta es la razón por la cual queremos poner arriba de la mesa a Marilyn, y con la experiencia que tienen todos ustedes, queremos saber qué piensan, ¿eh? Qué hubieran hecho, qué haríamos hoy, qué mirada hoy tendríamos acerca de esto que se presenta también en los consultorios, ¿no? No es que venga Marilyn Monroe estrellas, pero vienen, como dijo Alejandro, que lo veo por ahí, yo vi mucha Marilyn Monroe en mi lugar de trabajo, y él trabaja en una policlínica de una ciudad del interior, ¿no? Así que bueno, estas son las razones y a esto los invitamos a compartir en este conversatorio de hoy. Disculpen lo largo de la introducción. Yo voy a decir algo, Eliseo, hola. Yo voy a decir algo primero, digamos, como para empezar a romper hielos, ¿no? Pero
prácticamente como una sensación contratransferencial con esto. Lo primero que tengo como la sensación de que, ¿y cómo hacemos con un paciente que no tiene salida? Porque no es solamente el deseo de la madre de que se muera, o el deseo de la abuela de que se muera, o el deseo del padre de que se muera, porque no hay nadie que quisiera que viviera allí, ¿no? El asunto también es el intento de asesinato. No es solamente un deseo de que muera. Y de que no viva. No, no va más allá. Es un intento de asesinato que hace de alguna manera la abuela y la madre, ¿no? Exacto. ¿Cómo vamos con esas cosas? Hay algo allí imposible marcado desde el inicio que no tiene vuelta, ¿no? A mí se me ocurría simplemente como imagen, y habría, pobrecita, que abrazarla y mantenerla abrazada a ver si algo de eso podía soltar llorando, ¿verdad? Pero como en acto, para nada palabras. ¿De qué le servían las palabras? O sea que me parece que está buenísimo lo que planteas, pero del pique uno ya sabe que es la salida por donde la agarramos. Tenemos un desafío casi imposible. Bueno, para romper el hielo, ¿vio? Dale, buenísimo, Raquel. Y gracias por estar y por tu presencia acá y porque además somos de la vieja guardia que nos conocemos hace Claro. tiempo y nos queremos mucho de allá de la vieja y querida Facultad de Humanidades y Me Ciencias. siento Bueno, acompañada y acompañándote, Eliseo, claro que sí. exacto. Bueno, gracias, Raquel. Sí, ahora... Capaz que, sí, capaz que me parece que toda esta introducción del liceo como que motivó un poco como en la asociación, pero capaz que sumamos más materiales para que luego sí desplegar más el intercambio, ¿no? Capaz que, no sé si María José está por ahí, vamos a sumar un videíto chiquitito bueno, que suma, digamos, a este contexto que dio el liceo de la vida de Marilyn. Y después de ese videito, Nancy nos va a leer un poquito las primeras sesiones, ¿ah? Como para que tener aún más material para pensar. Bien, acá a ver si, díganme si se ve y se escucha bien ahora cuando empiece ya. Y bueno, y disfrútenlo. No está el sonido, María José. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. ¿Cómo te iniciaste? ¿Me iniciar en qué? En las películas. Creo que fui descubierta. Sé que una debe acostumbrarse a eso. Pero es difícil. He interpretado a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. No soporto hacer otra escena con Marilyn Monroe. Marilyn no existe. Cuando salgo del vestidor, soy Norma Jean. Sigo siendo ella cuando la cámara está corriendo.
Monroe solo existe en la pantalla. Bueno, para aclarar para los que no vieron la película, o como Gioconda que decís que lo viste fragmentariamente, no pudiste verlo de corrido. El que aparece ahí es Joe DiMaggio, preguntándole a ella cómo fue que se hizo actriz. Es como esa primera imagen. Y lo que hay es, ella tiene flashbacks, ¿no? Y no le dice a él cómo se hizo actriz, pero los flashbacks son que hizo un casting, lo que hoy en día le llaman el casting sábana, ¿no? Tuvo que pasar por ser abusada, violada por productor, director, ¿no? No todos por fortuna, ¿no? Pero ella evoca aquella situación, ¿no? En un flashback, ¿no? Y dice, supongo que fue por mis méritos. Y los méritos fue que tuvo que que tuvo que dejarse abusar. Esto la llevó después a tener vínculos sexuales promiscuos, en forma compulsiva, que la autodegradaban muchísimo, que erosionaban su autoestima de un modo impresionante, ¿no? Y después lo otro que ella dice es, bueno, yo al final, ¿no? Yo era Marilyn Monroe, pero yo siempre fui simultáneamente Norma Jean, ¿no? Es como que dice, acá hay dos mujeres, Marilyn Monroe y Norma Jean, ¿no? Y una de las frases famosas de ella es, estoy intentando encontrarme a mí como persona. A veces eso no es fácil de hacer. Millones de personas viven toda su vida sin encontrarse. Miren lo auténtico y genuino de cómo se para frente a sí misma y a los otros, porque esto lo hace público. Bueno, Así creo que damos paso a Nancy, ¿no? Para que sí. pueda leer, así nos da como el tiempo. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos. A ver, no sé qué pasó acá. Bueno. Perdón que no sé qué me pasó acá. Un segundito. Bueno. Si me escuchan y me ven, todo bien. Yo no. Ahora se me pasó algo que no puedo ver. Te Ayuda. vemos y te escuchamos. Bien. Ayuda, ayuda, ayuda. Siento que la vida se acerca cada vez más cuando yo lo que quiero es morir. Hollywood, Beverly Hills, North Roxbury Drive, enero de 1960. Norma Jean y Ralph. Nada tenían en común la chica pobre y sin estudios de Los Ángeles y el intelectual acomodado de la costa este. Él, un burgués educado a través de los libros. Ella, una hija de proletarios que creció entre imágenes. Sin embargo, se reconocieron a primera vista.
Cada uno contempló al otro como si fuera un amigo perdido cuya sonrisa conservaba su atractivo. Pero había algo que proyectaba una sombra, algo que cada uno de ellos se negaba a ver en el otro. Un mensaje del destino. Aquí hace su aparición tu muerte. ¿Se fue? ¿Sí? ¿Sí? Ah, se me Te fue. vemos. Sí, sí, sí. Bueno, perdón porque yo no veo nada. En su primera cita a la consulta de su último psicoanalista, tras una jornada de rodaje laborioso, Marilyn llegó con media hora de retraso. El doctor Grinson observó que llevaba un pantalón holgado. En el sillón que él le mostró, se mantenía muy erguida, como si estuviera esperando a alguien en la recepción de un hotel. «Llega usted tarde», le dijo el médico. Aficionado al ajedrez, le gustaban las aperturas que desequilibraban al oponente. «Llego tarde porque llego tarde a todas mis citas, con todo el mundo. No es a usted al único al que hago esperar», repuso Marilyn. Más tarde, rememorando esas palabras, Grinson pensaba: siempre hay que considerar la primera sesión como si fuera la última. Todo lo que luego será importante ya se ha dicho ahí, aunque sea entre líneas. Seguía la actriz, con una voz en la que la cólera se mezclaba con la tristeza. Desde el comienzo del rodaje, George Cukor lleva contabilizadas 39 horas perdidas para la producción. Yo siempre llego tarde. La gente cree que es por arrogancia, pero se trata justamente de lo contrario. Conozco a un montón de gente que es perfectamente capaz de llegar a la hora, pero lo único que hacen es sentarse a hablar de su vida o de todo tipo de tonterías. ¿Es eso lo que espera usted de mí? El analista, que ya había tratado a actrices locas, se quedó pasmado ante esa manera de hablar, inarticulada y monótona, así como por la ausencia de sentimientos. Esa mujer decía cosas dolorosas sin ningún dolor. Debía de haberse atiborrado de calmantes, pues tenía poca capacidad de reacción. Parecía distante, no entendía el menor atisbo de ingenio y decía incoherencias. Quiso tumbarse enseguida en el diván para una sesión de análisis freudiano como a las que estaba acostumbrada en Nueva York. Alarmado por su estado, el analista le desaconsejó el diván y le propuso una terapia de apoyo cara a cara. «Como usted quiera», dijo ella, «le diré lo que pueda». Durante esta sesión, el analista se interesó por los acontecimientos de su vida cotidiana. Marilyn se quejó del papel que le hacían interpretar en esa película que detestaba. Se quejó de Paula Strandberg, la mujer de su profesor de teatro en Nueva York, a la que ella había impuesto como coach durante el rodaje, aunque el maestro hubiese preferido a su hija Susan. Se quejó de Cukor, que evidentemente no la apreciaba y la regañaba. «La gente se cree muy original», me dijo. «Todo amabilidad. Creemos que todo es singular y diferente en nosotros, pero resulta increíble hasta qué punto llegamos a hacer eco de los demás, de la familia y del modo en que la infancia nos ha dado forma y entorno». «Forma y entorno, no te joroba. ¿Qué sabrá ese viejo marica del cuerpo en el que me hace vivir?» Tras un largo silencio, Marilyn citó su insomnio crónico para justificar el consumo de drogas. Reveló que cambiaba de médico con frecuencia y que consultaba a unos sin informar a otros. Mostró unos conocimientos impresionantes de psicofarmacología. Grinson descubrió que tomaba regularmente Demerol, un analgésico narcótico similar a la morfina,
pentotal de sodio, un depresor del sistema nervioso central utilizado también como anestésico, fenobarbital, un barbitúrico, y asimismo amital, otro barbitúrico. A medida se los administraba por vía intravenosa. Grinson se indignó ante el comportamiento de los médicos y le aconsejó al instante que a partir de ahora se limitara a uno solo, Hyman Engelberg, a quien él confiaría los aspectos físicos de su enfermedad. Ambos son personalidades narcisistas, así que seguro se entienden. Al final, le recomendó no volver a tomar ningún medicamento por vía intravenosa y que renunciara al Demerol, que podía tener consecuencias catastróficas en caso de abuso. Déjeme que sea yo quien haga y decida lo que usted necesita. Decididamente, ese médico la desconcertaba. La escuchaba, pero se resistía a sus peticiones de ser calmada, querida, satisfecha. Se despidieron. De regreso a casa, por la noche, Marilyn volvió a pensar en el hombre tranquilo y amable que la había examinado con cierta frialdad. Cuando ella le había preguntado si le iba a hacer un auténtico análisis, tumbada en el diván como la consulta de la doctora Chris, él le había respondido que más valía que no. Hay que ser modesto. No podemos aspirar a cambios profundos. Teniendo en cuenta que usted volverá pronto a Nueva York para verse con su marido y reemprender allí el tratamiento. La palabra modesto la había ofendido. Se había echado a llorar. El analista adujo que no le estaba haciendo reproches, sino que estaba imponiéndose un objetivo a sí mismo. Es extraño de todos modos, decía Marilyn, es extraño que no me haya dicho que me tumbara. Siempre me sorprende que un hombre no quiera verme en posición horizontal o mirarme el culo cuando le doy la espalda. Con un vaso en la mano, contemplando el blanco de la pared y el negro de la espesura que ocultaba su bungalow, continuó rememorando la sesión. El doctor Grinson no tiene segundas intenciones, creo. Menos mal que no me ha propuesto que me tendiera. Igual tenía miedo. ¿De mí? ¿De sí mismo? Mejor así. Yo sí que tenía miedo, pero no de él. No era un miedo sexual. Let's make love. Hagamos el amor. No es tan solo el título de una película. Con Ives me he tomado el título al pie de la letra. Pero con el médico no se tratará de amor. De hecho, a ella no le gustaba que le pidieran que se acostara. La noche le daba miedo. Miedo de que empezara. Miedo de que no terminara. A menudo hacía el amor de pie y en pleno día. Muy bueno, Nazi. Bueno, por acá termina la primera sesión. Bueno, creo que ahora se abre como no el espacio propiamente dicho del conversatorio, junto con comentario que nos dijo Raquel para ir haciendo boca también, ¿no? Bueno, ¿qué pensamos de este encuentro? ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Cómo imaginamos el desarrollo ulterior? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Una pequeña cosita, que acá me están llegando algunos mensajes de gente que quiere grabar la actividad. Saben que la actividad está siendo grabada, no es necesario que en particular nadie la grabe. Después al que la quiera se la enviamos, ¿no? Eso después se coordinará. Era un pequeño paréntesis nomás, y ahora ya seguimos con lo que decía el Liceo, de empezar un poco el intercambio entre todos. Con el valiente que se anime a romper el hielo, en primer lugar, y después ya agarramos ritmo. Bueno,
Raquel ya se animó y dijo que ella la abrazaría y la sostendría, ¿no? De alguna manera a través de su abrazo, donde la palabra huelga frente a la necesidad de una contención y de un sostén corporal frente a una figura de un desvalimiento total y absoluto, ¿no? Que contrasta rotundamente, yo diría, esta Norma Jean, ¿no? Contrasta rotundamente con la Marilyn Monroe de los films, ¿no? Esa chica alegre, como dijo la vez pasada en sus cartas, ¿no? Que conoció Elia Kazan, una chica alegre, o la cara alegre de la muerte, no sé. Yo diría también, Eliseo, yo también diría que jugaban una ambivalencia terrible entre Marilyn y Norma todo el maldito tiempo, ¿no? Porque si él quiere ser modesto en sus expectativas de ayudarla, ella se ofende porque él es modesto. ¿Qué tendría que ser? El gran psiquiatra que la sacara mágicamente, ¿verdad? A Marilyn, cuando ella se siente Norma. O sea que todo lo que se le aproximaba, con toda razón además, se estaba expuesta todo el tiempo a que la desconfianza de ella era total, no había manera, además, como realmente, no había manera de confiar en nadie. Yo, Claro, sí. A mí me gustaría, buen día a todos, Eliseo, contextualizar un poco este primer encuentro, ¿no? Porque va en esto que trae Raquel de la disociación también. En este momento ya no solo está viviendo una doble vida en cuanto a su identidad, pero también en cuanto a su lugar físico de donde vivía, ¿no? Ella estaba basculando entre Nueva York y Los Ángeles. Dos ciudades que para ella representaban cosas muy distintas, ¿no? En un momento ella dice, Los Ángeles, el lugar de la imagen, Nueva York, el lugar del contenido. En Nueva York es donde ella se va a vivir cuando se casa con DiMaggio, y ahí es donde tiene el tratamiento con Chris. Por supuesto, después su trabajo implica que tenga que ir a Los Ángeles a grabar películas. Y es ahí donde, a partir de la indicación de Chris, al tener muchas dificultades en el rodaje de la película, que ya lo trae en ese primer encuentro, Chris le recomienda empezar con Grinson. O sea que el contexto que Grinson recibe es eso, alguien que va a tener, como él lo traslada claramente, ¿no? Un apoyo durante una etapa con un objetivo específico, que era poder terminar de grabar esa película, pero que en verdad su vida en ese momento volvería a estar en Nueva York en el post-película, ¿no? Después también en algo que se habló acá un poco de su historia, ¿no? El tema de lo corporal con lo emocional, con lo intelectual y lo cognitivo. Su madre, que terminó internada con un diagnóstico, más allá del diagnóstico, un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, tenía una gran aversión al contacto físico. Es más, había desarrollado una especie de delirio que en su trabajo de montaje, como decía Eliseo, se estaba contaminando porque entonces usaba permanentemente unos guantes que difícilmente se los sacaba. Y con la hija tenía una aversión total a cualquier tipo de contacto físico. Y desde ahí también empieza el contacto con los medicamentos, ¿no? Como decía Eliseo también, una de las formas que ya viene del encuadre familiar y cultural de ella, de calmar la ansiedad y la angustia, era a través de los fármacos desde muy pequeña. O sea, la propia madre se los daba. Entonces venimos de alguien que, como decía Raquel, el abrazo no existía, la contención emocional nunca existió, y siempre se recurrió a fármacos como la única estrategia para calmar la angustia y la ansiedad. Eso después se sigue replicando en toda su vida, y ahí entra también el tema de la figura de la estrella de cine,
el cómo desde lo asistencial uno separa y cómo diferentes médicos, algo provocado por ella también, siempre le recetaban lo que ella pedía, ¿no? Y su estrategia para calmar la ansiedad y la angustia siempre fue la toma de medicamentos. En aquel momento, medicamentos que tenían, como decía Eliseo, también un perfil de seguridad muy bajo, porque rápidamente uno podía pasar de la dosis terapéutica, por llamarlo de una manera, la que busca un efecto positivo para la persona, a una dosis de riesgo y de intoxicación. Para empezar, quería aportar esto porque creo que contextualiza un poco este contexto de este primer encuentro, ¿no? Que después sí, después de esta internación, que fue lo que hablamos en la actividad de FUPSI, después de la internación, ella rompe con Chris y vuelve y se afinca definitivamente en Los Ángeles y queda con Grimson como su único terapeuta. Por supuesto, ahí, como traían hoy varios, el tema de si una persona sola, sea cual sea el encuadre, el enfoque, puede con una situación tan compleja como es esta, ¿no? También para romper el hielo y ir incorporando algo de contexto a este primer encuentro. Yo te diría, Federico, que es muy importante lo que tú decís, porque ella provoca situaciones. Hay una compulsión de repetición allí, jugando sin parar en ella todo el tiempo, ¿no? Ambivalencia, escisión y compulsión de repetición. Perdón, me meto demasiado, hablo demasiado. No, Raquel, dale nomás. Cada uno suma alguna observación importante, ¿no? Nancy también dijo cosas muy importantes con eso. Bueno, podemos sumar de a pedacitos, ¿verdad? Es lo que hoy podemos hacer. Gioconda, ¿querías decir algo? No, me encantaría que hicieras algún comentario. Por aquí estamos, huyendo de los que montan el aire. Así que en cualquier momento vienen para que me desalojen. Pues bueno, primero agradecerte, Eliseo, por esta iniciativa que me parece fantástica y poder compartir con ustedes, ¿no? Y mientras los escuchaba y cuando vi la película de Marilyn, que realmente confieso que no conocía muchos aspectos de su vida, que lo fui descubriendo a través de esa película reciente, me preguntaba qué haría yo si me llega un paciente con esas características que realmente asusta, ¿no? Creo que creo que era Raquel la que decía por allí que esta paciente lo que provoca es simplemente tomarla, abrazarla y, bueno, y quedarse con ella allí porque pareciera que de entrada es una paciente que te impotentiza, ¿no? Que viene con toda esta carga muy dramática de vida, tanto en su contexto externo como en su contexto familiar desde que es niña, ¿no? O sea, ella no conoce otro libreto que no sea el libreto del fracaso, el libreto del rechazo, el libreto del abandono, el libreto de la locura, de alguna manera, ¿no? Y entiendo que en esta carta, o en esta sesión que leían hace un ratico, ella casi que viene pidiéndole al psiquiatra la complicidad, ¿no? Cuando el psiquiatra, en un intento de cordura, pienso yo, le plantea de alguna manera, mira, aquí tenemos objetivos moderados o modestos, fue el término que empleó, ¿no? Ella se ofende porque, bueno, porque como es modesto y con todo esto que yo traigo, ¿cómo tú me vas a decir que es modesto? Y quizá eso es uno de los primeros retos con lo que uno como terapeuta se encuentra, ¿no? Porque este paciente viene a buscar mi ayuda y sobre todo esta paciente, bueno, que era una estrella, ¿no? De su momento. Y creo que esa es una de las primeras barreras con las que uno como terapeuta se encuentra, que tú lo planteabas al principio. ¿Cuáles son las intervenciones que pueden ser productivas y cuáles las iatrogénicas? Pareciera paradójicamente que la intervención que le hace el terapeuta en nuestro contexto terapéutico es productiva, es decir, ya va. Así como que bájale dos, como diríamos por acá en nuestra latitud, vamos a ver de verdad qué podemos hacer o qué es lo que tú vienes a buscar y cómo yo te puedo ayudar. Que es como generalmente ocurre en nuestra consulta, por lo menos en la experiencia que creo que todos tenemos, los pacientes dicen venir con un motivo
pero nos encontramos con que efectivamente ese no es el motivo, ¿no? Y muchas veces vienen con el deseo de yo deseo cambiar, pero nos encontramos que cuando se le hace la propuesta de cambio hay mucha resistencia, ¿no? Y creo que Marilyn no es la excepción. Entonces, bueno, pensando un poco en este tema de lo sistémico, creo que uno de los primeros aspectos es justamente conseguir cuál es el objetivo que tiene ese paciente cuando nos viene a tocar la puerta del consultorio, ¿no? Y bueno, como pudiera ser como una de las primeras barreras que presenta Marilyn acá. Ella viene a buscar algo y cuando alguien le dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer dentro de nuestras cualidades o de nuestras capacidades, ella rápidamente se va y lo dice, voy de un psiquiatra a otro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué está buscando? Pareciera que más de lo mismo, ¿no? Bien. Muy interesante lo que planteas, Yoconda. Sí. A ver, sé que hay dos compañeras, dos colegas que son de SUAMOC. Me gustaría, sin que esto signifique ningún tipo de presión, ciertamente, que si tienen ganas de hacer algún comentario desde su perspectiva, ¿no? Que desde su formación, desde su modo de ver las cosas, que se les ocurre a propósito de lo que venimos escuchando acerca de esta mujer, actriz famosa y ser desgraciado. Olga también que levantó la mano, mientras que las compañeras de repente se animan. Damos paso a Olga. Bueno, es apasionante el tema, pero yo, uniendo lo que decía Yoconda, me interesó lo que dijo Alejandro, o tú referiste, Eliseo, que Alejandro en sus policlínicas, no lo conozco, pero como está el nombre, me animo a nombrarlo. Muchas Marilyn vienen a los consultorios, más hoy día que además del sufrimiento que puede tener un paciente, está todo el tema de las adicciones y la cantidad de no solo psicofármacos, sino sustancias que se ingieren. Entonces, la pregunta que surgió hace un rato, ¿qué haríamos hoy con un caso similar o muy parecido? Porque es cierto que la vida de esta mujer también nos invoca otras vidas de gente que sufre, que a pesar de que está aparentemente triunfando, realmente se sienten unas fracasadas y que no encuentran. Entonces, me parece tan importante centrarnos, después de todo lo que hemos comentado y leído y visto la película, ¿qué haríamos hoy? Algo lo dijo Raquel, y qué otras intervenciones haríamos hoy en el consultorio con casos así, similares. Bueno, tiraste la pelota al medio de la cancha, Olga. Bueno. Para convertir esto que está tan bueno en algo práctico, ¿no? Es decir, bueno, todos nos queremos llevar, además de la experiencia de cada uno, un elemento más que sirva para ayudar a alguien que sufre, que es un poco nuestro objetivo principal. Y yo invito a Alejandro, que me quedé curiosa, en su policlínica, que cuente alguna situación donde tuvo que intervenir, no sé si tan psicoanalíticamente, pero sí efectivamente que a veces hay que apostar a eso también. Y yo después voy a hacer un comentario para todos de una paciente que estoy atendiendo, similar en algunas cosas, bueno, pero después está. Bueno, capaz que sí que hago un comentario breve
quería levantar la mano, pero no encontré el icono, así que bueno, activé el micrófono. Yo creo que sí, que se está poniendo como el énfasis en dos cosas que son muy interesantes. Una cosa que dijo Raquel y que está planteando Olga también, que yo creo que sería como los límites de la palabra en la intervención con este tipo de situaciones, ¿no? O sea, cuáles son los límites que tenemos a partir de, bueno, de la intervención clásica de lo que sería el psicoanálisis, o sea, a partir de las interpretaciones, a partir de, bueno, de hacer énfasis en la palabra, que creo que sí que es importante, pero son como situaciones y casos que exigen un énfasis como importante en lo que es el holding, me parece, en lo que llamaríamos el holding, y donde surge lo que Raquel plantea, o sea, te dan como, impresiona como la necesidad de darle un abrazo, y el riesgo de pasar a dar ese paso, ¿no? O sea, yo creo que también en este primer encuentro, donde Marilyn llega tarde y ya plantea digamos, su disociación, su dualidad, o sea, no llego tarde porque me creo una estrella, llego tarde porque me cuesta llegar en hora, o sea, ya está planteando sus vulnerabilidades, o sea, la gente cree que yo me hago la estrella, pero en realidad no puedo ir a los rodajes, o sea, me cuesta mucho salir de mi casa, me cuesta mucho encarar una situación laboral, o sea, y ahí ya está planteando su disociación, ¿no? El rol que lo pone el público en general y cómo ella se siente interiormente. Y su fragilidad, ¿no? O sea, y sí, uno ve muchos, o sea, se están viendo este tipo de situaciones donde, bueno, partimos sobre todo, por ejemplo, los estragos yo qué sé, del abuso sexual infantil, cada vez con mayor detección en nuestra sociedad, partimos de, bueno, de situaciones que nos llegan luego de situaciones de maltrato familiar, de infancias muy complejas, de abandonos paternos, donde después nos encontramos con adolescencias muy complejas, ya con ideas de muerte, bueno, con consumos problemáticos. Entonces yo creo que esto es como el inicio como un caso como muy prototípico de situaciones que vemos hoy en día, con bastante frecuencia, creo, en la clínica. Que no es lo mismo que vio Freud en su momento, ¿verdad? Pero que tiene un signo muy contextual de los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, dejo por ahí. Una cosita nomás, es que para levantar la mano abajo hay una parte que dice reacciones. Pinchan ahí y aparecen varios iconos diferentes que están de la mano también, por las dudas. Si alguien más quiera verlo. Está Raquel que está usando la manito, precisamente. Bien, sí, Raquel. Yo pido disculpas por hablar tanto, pero más bien asocio cosas, ¿no? Y les voy a transmitir algo que estoy asociando, que les juro que no sé si lo invento o realmente lo escuché alguna vez. Creo que lo es una terapeuta que recibe un paciente en condiciones similares que está absolutamente decidido a suicidarse. Y ella le ofrece algo que a mí me impactó mucho. Le dice que, bueno, que le propone tomar un tiempo para trabajar lo que le pasa. No me acuerdo cuánto tiempo. Y entonces le dice, si durante este tiempo tú no sientes que esto puede andar y que tú puedas salir de ese deseo de suicidarte tan fuerte, yo te ayudo a suicidar. Y eso me hace recordar a los suicidios asistidos. Que aunque sean otra cosa, ¿verdad? Es un suicidio asistido. Y sucede eso. Él trabaja el tiempo, trabajan bien además. Ya dice que trabajan bien, que llegan a fondo de patologías, de vivencias, historias de vida. Y pasado ese tiempo, cuando hacen un balance, él dice que igual todavía quiere suicidarse. Y entonces ahí aparece algo que yo no sé cómo llamarlo, el deseo de él de suicidarse, de no vivir más, que este asunto de la película, que no la vi, pero la escena decía que nadie la entendió, supuestamente ella lo entiende y lo ayuda y él se suicida.
Bueno, quedamos en silencio, ahora quedamos mudos porque, bueno, ¿cuál es el deseo de él? ¿Qué hacemos nosotros frente a un deseo del paciente? Que puede gustarnos o no, puede parecernos ético o no. ¿Dónde estamos nosotros? ¿De dónde miramos lo que le pasa al otro? Que me hacen hablar y yo me meto en lugares y después no sé cómo salir. A ver, yo me quedé mudo porque en términos de dónde me paro yo, puedo estar rematadamente, y seguramente estoy rematadamente loco en muchos momentos, pero desde mi locura me paro apostando siempre a la vida, ¿no? Aun cuando la muerte esté ahí seduciendo, desafiando, tentando al otro que está conmigo, que por algo vino, tentándome a mí también, tentándome de desarrollar lo tanático. Otto Karmer también le decía a los pacientes que venían con intento de autoeliminación, lo escribió ahí en un libro, dice, a ver señor, yo con la muerte no puedo trabajar. Así que si usted se va a matar es un tema suyo. Claro, pero ¿qué es lo que está implícito? Si yo con la muerte no puedo trabajar, con lo único que puedo trabajar es con la vida. Mientras usted esté vivo, yo puedo trabajar. ¿Está? Está implícito eso. No dicho, pero implícito. ¿Yo qué haría? Tomo el desafío de Olga. ¿Yo qué haría? Solo nada. Nada. A ver, buscaría buscaría apoyarme en un equipo, en un sostén institucional que integrase trabajos diversos, desde lo corporal, formas de expresión variadas, contexto familiar si lo hay, y si no, contexto vincular más inmediato de la persona. Y en ese marco tendría algunas sesiones esclarecedoras, buscando desde el lugar donde yo estoy instrumentado, no de la interpretación ni nada, tratando de esclarecer, a ver, ¿qué relación hay entre esta historia terrible y un desenlace que parece como el desenlace de la novela de García Márquez, esta muerte tan anunciada, ¿no? A ver, si se da, es lo terrible, porque después, ¿no? Le pasó a Grimson, ¿no? La muerte de Marilyn lo hizo pelota a este hombre, porque hubo incluso algunos que lo inculparon, ¿no? Lo inculparon, fue un tipo mal visto, tenía una cardiopatía, hizo un infarto, sobrevivió 7 o 8 años a esa paciente, escribió una vez algo donde hay una alusión indirecta a Marilyn, ¿no? Sobre el psicoanálisis de los ricos y famosos, aunque él dice que nunca la psicoanalizó, y es verdad, nunca la psicoanalizó. Lo que hizo fue algún tipo de intervención esclarecedora, ¿no? Él tenía una teoría que era la identidad pantalla, bastante parecido al concepto ese de falso self de Winnicott, pero diferente, distinto, ¿no? Marilyn no tenía un falso self. Ella era plenamente consciente de que eran dos personas, como dijo Federico, disociadas, coexistiendo, ¿no? En una. Pero la actriz era la pantalla que encubría a Norma Jean, y ella no sabía cómo tender puente entre una y otra. Pues bueno, si puedo hacer algo para ayudarla a tender un puente que reunifique aspectos de
de lo doloroso que implica ser Norma Jean, junto con lo exitoso que implica ser Marilyn Monroe. Y bueno, mientras dure, voy a escoger un camino, tengo que escoger algún camino. Y esa teoría que tenía Grinson no la aplicó, él no la aplicó, no aterrizó su visión teórica a un recurso técnico y a una intervención en la práctica, ¿no? Él tampoco intervino para hacer una cesación del consumo de los barbitúricos, si bien intentó desde esa postura de reducción de daños y riesgos, decir, bueno, baje de Merol, no, baje esto, baje lo otro, pero no, la búsqueda de una supresión y una búsqueda de la abstinencia con contención. Hoy en día tenemos instituciones que trabajan esos aspectos, ¿no? Comunidades terapéuticas que integran diferentes recursos, técnicas, etcétera, etcétera, y que buscan sostener a alguien en esa compulsión a la repetición de comportamientos mortíferos y tóxicos. Consumo de alcohol, consumo de fármacos, comportamientos promiscuos autodestructivos, ingestas masivas de alimentos, lo que sea, ¿no? Pero digo, yo iría por ahí. Yo no sé, no puedo levantar la mano, no sé cuándo me puedan dar la palabra. Y dale, ahora. Ahora está bien. No, yo creo que, bueno, Eliseo se adelantó y ya como que lo dijo todo, ¿no? Pero yo quería, partiendo de esta premisa que era, bueno, cómo encarar este tipo de casos desde este recibimiento de esta primera sesión. Bueno, yo creo que hay cosas que, bueno, que me parece que la mayoría compartimos, esto de que él se propone como, bueno, ordenar determinados aspectos, bueno, sobre todo el tema de la medicación, se muestra, bueno, frente a esta situación de ella, él se muestra como muy, direcciona muchas cosas, le dice, bueno, ahora vamos a hacer lo que yo le diga, bueno, esto de la medicación se va a encargar tal médico, ordenar, son cosas que hacemos cuando a veces alguien llega a la consulta, sí, que ni siquiera tienen un psiquiatra de cabecera, gente con patologías muy importantes que, bueno, que hace años que no tienen un psiquiatra, que van repartiendo las medicaciones así en las mutualistas con el primero que les toque, ¿no? A mí me parece que, bueno, que él hizo ese intento, bueno, vamos a ordenar esto, vamos digamos, bueno, hizo como una derivación, bueno, fulano de tal médico, va a trabajar estos aspectos con usted, tengo entendido, bueno, de hecho lo dice acá, que él, en otro momento, hasta trabaja con ella, con una... le manda, digamos, directamente una acompañante terapéutica, ¿tá? Que es una señora que era enfermera psiquiátrica, que la acompaña a ella en este último tiempo, me parece que es algo que también compartiríamos, y bueno, esto de no diván, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo cara a cara, vamos a ponernos objetivos, usted va a volver, bueno, vamos a tener que terminar esta película, bueno, esto que mencionaba Federico también, ¿no? Pero bueno, el tema de Grinson, que hasta ahí, bueno, estaríamos, me parece que la mayoría de acuerdo, el tema es que después, como digamos, esta dificultad, porque claro, los dos eran una estrella también, ¿no? Y esta dificultad digamos, de abstenerse de actitud, de esta omnipotencia, ¿no? Bueno, yo voy a dirigir todo el tratamiento, es como dice Eliseo, yo iría a buscar un equipo, obviamente. ¿Tá? Grinson me parece que se quedó con ese estrellato y ese narcisismo también, bueno, y después terminó enredado en situaciones, bueno, que con la familia de él, que la llevaba a la casa, que la cuidaban hasta los hijos, la cuidaban de Grinson, la cuidaban a Marilyn, bueno, le cancelaba a otros pacientes, la atendía en la casa,
la acompañaba, o sea, bueno, terminó como tomado, como comido, ¿no? por este agujero que era Marilyn, ¿tá? Porque ella vino por todo, yo quiero todo acá, ¿tá? Y él empezó con esta cuestión modesta, pero bueno, evidentemente que el agujero negro como que se lo terminó tragando analista. ¿Tá? Y esto es lo que yo pienso que nos puede servir el hecho de, bueno, de pensar y de guardarnos de esto justamente, ¿no? De todas las actitudes, las posiciones que como referentes de salud mental, que son en este caso los psicólogos, bueno, de tener esto bien claro, ¿no? En principio. Bueno, eso quería decir. Federico. No, yo quería hablar un poco en esto de cómo contextualizar las acciones, el tema de los objetivos, ¿no? Que creo que acá también en algún momento se confunde. ¿Y a qué voy? Y tiene que ver también con el contexto, y un contexto que va más allá de la persona en sí, de ahí entra también los análisis de los procesos colectivos, que en este caso era el contexto uno puede llamar de la institución Hollywood. Y en algún momento creo que el objetivo no estaba claro ni para él ni para ella, si el objetivo era un bienestar, un crecimiento, o eso se confundía con el objetivo de poder funcionar en la industria. Entonces, desde ahí también eso generaba mucha dificultad y creo que no estaba claro hacia dónde se iba, ¿no? Y eso nos puede pasar no con nivel de una estrella de cine que te llaman desde los directores hasta los productores, hasta los grandes estudios para decirte así no se puede seguir y tiene que poder estar en hora y no puede faltar, etcétera, etcétera. Pero nos puede pasar en un contexto con contextos culturales, familiares, etcétera, que muchas veces desencuadran el objetivo, porque influyen no solo sobre nosotros y el equipo, sino también sobre la propia persona. Yo creo que la propia Marilyn tenía, ¿cuál es el objetivo acá? ¿Seguir actuando bien? Bueno, tomar distancia y poder hacer esta conexión entre la estrella y la persona, ¿no? Y desde ahí uno tiene todos estos avatares que son a veces muy difíciles de sortear y que pueden confundir mucho el hacia dónde vamos, que creo que eso también se nota de entrada, ¿no? El hacia dónde vamos era bien distinta la expectativa de uno y lo que el otro le propone, ¿no? Y después lo otro, yo creo que sí, que hoy por hoy sería necesario un contexto de equipo para trabajar con ella, que trabajara junto con ella, ¿no? Los diferentes aspectos, y acá creo que lo corporal que lo trae Liceo es muy importante, ¿no? O sea, lo corporal en ella nunca fue asociado a un sostén. Lo trae también en esta primera sesión, ¿no? Fue asociado a la distancia, al abuso, al mismo tiempo y contradictoriamente, pero a través del abuso también, a abrir el éxito, y desde ahí cómo se conducía sexualmente en el uso de su cuerpo, o sea que creo que ahí había mucho que trabajar, y eso de la mano de un programa de poder ir sustituyendo el sostén en los fármacos con otro tipo de sostenes, ¿no? Que la permitieran hacia adelante. Pero creo que esto de los objetivos es muy importante y creo que acá se confundieron mucho, no intencionalmente, pero el contexto llevó a que se confundiera el objetivo de qué se estaba haciendo y por qué. Sí, me parece muy buena tu aclaración, Federico. La verdad que sí, totalmente. Muy importante lo que decís. Alejandro. Bueno. Estás muteado. Desmuteate. Ahora sí. Perdón, no, quería seguir poniendo el énfasis en pensar esto del hacer, ¿no? Del cómo hacer, que esto que trae Eliseo me parece, de hacer con otros, me parece como muy importante. Lo que trae Federico de los objetivos, o sea, ¿qué objetivos nos planteamos, ¿no? O sea, definir objetivos terapéuticos que sean, digamos, que apunten hacia digamos, lo que es la singularidad de la persona, o el sí mismo,
que apunten a la maduración del self, que apunten a algo que sea beneficioso para la persona. Y me quedé pensando también de esta primera sesión, de que es cierto que esto de los objetivos moderados de Grissom, creo que estamos todos de acuerdo, pero que en esta primera sesión se ve como esto de esta dualidad que presenta Marilyn en sus llegadas tardes, y también el temor que da la situación, o sea, que está presente en uno y en otro, o sea, por los riesgos que se asumen, y que esos riesgos que se asumen también implica un hacer de parte nuestra que no tenemos la certeza de su eficacia, en realidad, y que no tenemos tampoco la omnipotencia como para decir, bueno, nosotros vamos a hacer una intervención. Yo creo que el aspecto que trajo también Nancy de la impotencia es muy importante para el terapeuta que va a intentar intervenir en este tipo de situaciones. O sea, también trabajar sobre su omnipotencia y poder generar estrategias de acciones en conjunto con otros, nada, que apunte justo a esto, justamente a que la persona se descubra a sí misma y pueda ir, no sé, resolviendo aquellos aspectos que viene a resolver, ¿no? Que intenta resolver, aunque ella quizás no lo sepa, ¿no? Es como un descubrir en juntos a qué se viene. No sé, se me ocurrió un poco que podía ser por ahí. Y esto del cuerpo también me parece como importante, o sea, me hizo acordar una situación, o sea, trabajando con una muchacha que había sido abusada por su papá, bueno, que era evidente que en determinado momento ella odiaba su cuerpo. Ella odiaba su cuerpo, pero, o sea, no era por una cuestión estética, o sea, porque no era así, era por una cuestión que ese cuerpo había generado el deseo del otro. Entonces su relación con su cuerpo era muy problemática. Entonces ella culpaba a su feminidad, a su cuerpo, de haber generado en su padre un deseo que, bueno, que había que colocar ahí como justamente dónde estaba la violencia y la responsabilidad del adulto, ¿no? Que era su padre, y que, bueno, que terminó abusando de ella, ¿no? Pero el vínculo con lo corporal me parece como también fundamental. Bueno, estábamos hablando un poco de estrategias, ¿no? De esto del equipo, de poder identificar qué demanda y quién demanda, ¿no? Y poder como, capaz que escuchar más al que viene, sabiendo que hay todo un contexto que también exige y demás, y cómo separar. Pero hoy me quedé con Olga, que también me parecía que iba como a plantear algo en cuanto a la estrategia en base a una experiencia con una paciente. Me quedó como en eso, en el tintero, como con ganas de escucharla a Olga. Breve. Es una paciente que hace un año que está en tratamiento. Está en una situación de duelo porque murió en poco tiempo, en 2 meses, primero su papá, después su hermano, con el cual, si bien no tenía mucha afinidad, bueno, era su hermano y vivían en un núcleo habitacional todos juntos. La cuestión que ella es profesional, paulatinamente empieza a sentir. Ella no habla de suicidio ni que se quiere matar, pero sí que se quiere dejar morir. Una forma velada también de lo mismo. La cuestión que, bueno, por supuesto, consulta con psiquiatra, medicación, etc. Yo también tenía contacto con la psiquiatra. Y en un momento, en una sesión, empieza a hablar de una actividad que realizó hace un tiempo y que la llenó de satisfacción. Entonces le pido que me cuente qué es. Bueno, ella había armado todo una especie de, no sé cómo llamarle, pero como de teatro con títeres, involucrando socialmente a distintos barrios del lugar donde vive. Tuvo un éxito rotundo, cada vez más jóvenes y niños se acercaban a ver esa experiencia.
bueno, fue exitosísima y ella, lo fundamental, es que ella se llenó de entusiasmo y estaba muy bien. Eso se corta porque terminó la ayuda económica, ella se había presentado a los fondos concursables, bueno, toda la historia que ya sabemos, y en este momento se encuentra así, desanimada, dejándose morir. Con lo cual, y esa es la pregunta que le hago a todos, y uno se pregunta qué intervención o qué harías, ¿no? Para buscarle lo que otras escuelas dicen, el sentido de su vida. Y fue recuperando más ganas de vivir y se entusiasmó con el proyecto y lo está armando nuevamente con otras características. A lo que voy, todo esto que hablamos hoy me hizo pensar en las intervenciones que uno podría hacer. Está lo que dijo Raquel, el abrazo y el contacto físico, el sostén, y también el desarrollar esto, algo que le encuentre que tiene algo por qué vivir. Y eso es una pregunta para todos, si esto, si bien no es psicoanalíticamente hablando, pero le sirvió, por lo menos le está sirviendo, para sentirse de otra manera. Entonces, introduzco esta experiencia que al final, no sé si es buena, mala o más o menos, pero a los efectos de la paciente le está resultando, porque ya cambió hasta su presentación en el consultorio, ya tiene otra expresión, ya tiene entusiasmo, con lo cual, bueno, escucho críticas o observaciones o asociaciones, como dice Raquel. Buenísimo, Está Olga, lo que buenísimo. estás contando. Buenísimo, buenísimo. No es lo Yo mismo el creo, deseo de morir. No es lo mismo el deseo. A mí me parece que todo lo que ustedes están diciendo, no todo, pero algunas de las cosas, yo las percibo, algo así, ¿cómo las percibiría una paciente así? Yo las percibiría como el abrazo farmacológico, ojo. No podemos sustituir el abrazo humano con el abrazo farmacológico. Entonces, todo este asunto del equipo que uno armaría, porque hay algo allí que va a quedar carente, va a quedar el agujero que decía Nancy, de vuelta va a estar allí. Y no es que yo no sabía que él había hecho una aproximación tan personal al caso de ella, pero tampoco es dejarse devorar por el agujero negro que ella tiene, ¿no? De modo que a mí se me ocurría preguntar, porque, digamos, en este asunto nadie tiene una solución, ¿no? ¿Cómo podría uno ayudarla o aproximarle a un entorno afectivo, a un grupo, ¿viste? Los grupos muchas veces salvan, los grupos de alcohólicos, qué sé yo, sostienen, salvan, uno tiene ganas de hablar con los compañeros, ¿no? No sé si acá es posible, hoy día inclusive, ¿no? Tomar esa persona y meterla dentro de un grupo que tengan las mismas vivencias de ella, porque como ella es la gran actriz, no hay manera de que ella se pueda sentir escuchada más que por ahí, desde ese lugar, desde alguien que la usa y que la necesita y que la aprovecha, digamos, desde alguien, digamos, que la utiliza. ¿Cómo hacemos para proporcionarle un elemento y un grupo que se olviden de Marilyn y tomen a Norma y ella se pueda, sobre todo, que me parece que es lo más importante, se pueda sentir que la entienden, que alguien la entiende? Entonces puede de pronto sí ponerle palabras a lo que le pasa, pero si nadie la entiende, lo único que ella acepta inclusive es ese abrazo farmacológico, que no tiene otra alternativa, no tiene salida eso, para eso. Está.
Gioconda, creo que querías hablar, que no te salía la manito, pero que tenés ganas de decir algo. Sí, 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 es que es muy interesante, ¿no? Porque la primera referencia que hacemos es Marilyn, que es esta estrella rutilante, que ya el solo hecho de su presentación, pues te deja un poco contra la pared, ¿no? Y por eso probablemente cuando este psiquiatra le dice que va a tener una intervención modesta, es como que no hace mucho macho, mucho juego con una estrella rutilante. Y por eso creo que el objetivo es fundamental, es como poder demarcar qué es lo que nosotros desde nuestro marco teórico y práctico podemos hacer con esta paciente, con nuestros recursos, ¿no? Porque esta es una paciente, hablando de Marilyn, un personaje, que es está enloquecida y es enloquecedora, que es impotente y es impotentizante. Entonces creo que eso es como de las primeras cosas con las que uno tiene que conversar uno como terapeuta, es decir, frente a qué estoy, ¿no? Y de alguna manera poder actuar de una manera distinta. Y me gusta lo que planteaba Raquel, porque ella se plantea su dualidad de tener a Norma Jean y de tener a Marilyn, ¿no? Y la pregunta que yo me hago acá es, si tuviese una paciente como ella, yo le preguntaría, ¿y quién está en este consultorio? ¿Está Marilyn o está Norma Jean? Un poco para poder achicar esa distancia y poder brindarle lo que efectivamente Norma Jean quiere. Si lo pienso desde la perspectiva de lo estratégico, pensaría un poco que Marilyn sería como el melodrama y Norma Jean el drama. Norma Jean es esa persona que sufre y que, fíjate, que muchísima gente probablemente no conoce, porque conoce a esa estrella rutilante, seductora, bautizada como Afrodita, que ella sería otro tema, ¿no? Porque yo particularmente no la considero una Afrodita. Pienso que la convirtieron necesariamente en una Afrodita, pero no lo es, pero eso no es el tema. Pero pienso que acortaría esa distancia y traería ese consultorio a Norma Jean para brindarle lo que se supone que ella está buscando, y comparto contigo, Eliseo, de que probablemente desde un solo marco terapéutico sería muy difícil asistir a una paciente como ella, ¿no? Entonces, el establecer un equipo multidisciplinario creo que sería lo mejor, ¿no? Pero sí pienso que, bueno, que lo principal sería ver con quién estamos trabajando, con la estrella que nos aplasta y nos deja con mucha dificultad para abordarla, o con Norma Jean, que es la persona que sufre, que es realmente su verdadero drama, y la despojaría de eso, ¿no? Perdón, ¿podríamos imaginarnos que Marilyn, Norma, están escuchándonos? Si nos imagináramos que está escuchándonos, ¿qué diría? ¿Qué elegiría? ¿Qué validaría, verdad? Interesante. Estaría bueno. Así como que seas para la cámara de Gesell. Ojalá pudiera haber escuchado. A ver, hay muchas cosas que los profesionales decimos de los pacientes en nuestros ámbitos reservados de intercambio entre profesionales, ¿no? Y vos dijiste algo también, Raquel, bueno, cómo armar este collage, de cómo construimos con este collage de opiniones, de visiones, de perspectivas diferentes, una construcción unificada, centrada sobre la medianamente unificada, para que la persona implicada en el proceso descubra que se la está mirando desde, que hay otras miradas y que se la mira desde otros lugares que no son los lugares desde donde ella es mirada habitualmente, como dice, siempre me miraron el culo, siempre me miraron de atrás, pero nunca me miraron desde otro lugar. Y esto que estamos haciendo a veces, no sé, recuerdo asocié, ¿no? Cuando vos dijiste, Raquel, asocié con los viejos Ateneos, ¿no? Donde, con el paciente presente, ¿no? Y cuando se hacía el, una entrevista, ¿no?
no una sesión, pero un interrogatorio, los Ateneos más de cuño psiquiátrico, ¿no? Donde después la persona está escuchando ahí en vivo y en directo opiniones diversas acerca de sí mismo, ¿no? Lo cual exige, como lo complejiza más a uno, exige niveles de procesamiento mayores, etcétera, etcétera, pero no cabe duda que lo ponen a uno en el centro de un escenario. A ver, Norma allí yo creo que también ella se sentiría muy halagada si estuviera sentada, ¿no?, en un Ateneo clínico donde todos nosotros y una cantidad de gente más está opinando acerca de ella. Eso sería caricias para el narcisismo. Pero hay un tema que no quiero soslayar, y es cuando todos no solo, creo que no todo depende de nuestras intervenciones y de las intervenciones que podamos generar con colegas y articuladas y coherentes en un sentido para tener ciertos logros, sino que me parece que hay que tomar en cuenta los contextos. Y el contexto de ella es absolutamente adverso, porque hay cosas que no podemos suplir cuando los contextos son tan pero tan adversos. A ver, cuando las historias y los abandonos se reiteran, cuando se reiteran porque el propio Grimson tuvo que dejarla, se fue de viaje en un momento, en ese año y medio se fue de viaje y se la pasó un colega, Milton Wexler, ¿no? Entonces, se reiteró eso, ¿no? Está el agotamiento, cuando es uno solo, está el agotamiento. Pero hay otra cosa, cuando el contexto es un contexto que normaliza los consumos, como hoy en día están normalizados acá, entre nosotros, en el Uruguay, ¿no? Cuando hay un contexto donde se normaliza la violencia, ¿no? Cuando hay un contexto político donde el relacionamiento que ella tenía con la clase política la saca incluso del tema del estrellato y la pone en un nivel de riesgo mayor. Ella era, recuerden ustedes, ella era alguien que podía tener ciertos secretos de Estado por estar vinculada a figuras de relevancia en el ámbito político. Entonces, cuando todo es tan adverso, por más que tengamos el maravilloso equipo y cada uno sea matraque dentro de ese equipo, el desenlace es el que fue. Yo creo, hubo intervenciones que yo no haría que hizo Grimson, Ralph Grimson, como llevarla y meterla en la casa propia en vez de ponerla en el marco de una institución que sirviera de sostén y soporte durante X horas cuando esta mujer sale del set y tiene que estar sola. El acompañamiento terapéutico estuvo muy bueno, eso sí, estuvo muy bueno, pero faltaron otras cosas, faltaron también. A ver, una actriz, el psicodrama estaría buenísimo. Hoy en día, no sé, justo acá no hay ningún psicodramatista, pero estaría buenísimo, ¿no? La utilización terapéutica del recurso psicodramático, ¿no? Con alguien que es actriz, ¿por qué no? Para dramatizar situaciones, además de el trabajo con el cuerpo y la mirada del cuerpo desde otro lugar que no sea el puramente sexualizado, ¿no?
Me gusta eso. El psicodrama me gusta, sí. Porque Grillo cometió, con las mejores de las voluntades, cometió un error. Es como si la hubiera adoptado. Pero si la adoptaron varias veces no resultó, otra vez no. No vuelve a repetir él los errores que ella siente en su propio cuerpo, alma, no. Otra vez no sirvió, no sirvió. Me gusta lo del psicodrama, también se me ocurrió. Pero el entorno afectivo, ¿qué entorno afectivo le daríamos hoy día a un ser que tiene este historial tan impresionantemente frío y que no recibe nada porque no quiere nada tampoco? Más bien promueve, cuando le ofrecen algo afectivo, promueve algo de la promiscuidad que no está en su lugar, que no la podríamos dejar pasar tampoco. Pero yo pensé que podríamos dejar pasar. Gente, si no resolvemos rápidamente, se nos muere la paciente. Eliseo, faltan unos minutitos para las 12. Capaz que cabe, digo, como tiene muchas, es un árbol muy fructífero y fue como muy fecunda el intercambio, pero bueno, llegó la hora. Claro, sí, Capaz es que verdad. hacer un pequeño cierre. Sí. Tenemos que ser modestos. Tenemos que ser modestos, exactamente. Tenemos que ser modestos y a mí me encantaría para cerrar poder hacer la mejor síntesis posible de la riqueza de las propuestas y los matices que hubo, ¿no? En este día. Realmente creo que eso hace a esa forma de ver el trabajo nuestro, ¿no? Desde una perspectiva constructivista, construccionista, ¿no? Donde se construye algo entre todos, incluido, ni que hablar, el propio paciente, ¿no? Y esa dimensión donde lo contextual juega a favor o en contra, y necesariamente tiene que, desde el modestísimo lugar nuestro, tiene que ser pensado para ayudarnos justamente a tener la humildad de saber hasta dónde podemos ir y asumir que hay cosas que están como más allá de todos nuestros esfuerzos. Pero los brazos no hay que bajarlos. A ver, una cosa es que el paciente los baje, otra cosa es que los bajemos nosotros. Y el equipo me parece fundamental, y un equipo integrado y funcional me parecen fundamentales porque uno baja los brazos en ciertos momentos y cuando uno los baja hay otro que nos ayuda a levantarnos. Por ejemplo, yo quiero decirles algo. Si no me hubieran ayudado a levantar los brazos los colegas que están acá de Castalia, yo hubiera bajado los brazos de esta actividad, por ejemplo. Y creo que eso también nos sucede cuando las situaciones son difíciles, cuando nos deprimimos, cuando las cosas no salen como uno anhela que sean, cuando uno sufre de desilusiones, ¿no? Acá tengo una frase de Marilyn que justamente habla de eso, de la desilusión, ¿no? Que me parece fantástico. Dice, las desilusiones te hacen abrir los ojos y cerrar el corazón. Y eso es doloroso. Eso es muy doloroso. Y cuando uno tiene colegas que lo sostienen, el corazón se mantiene abierto.
Y eso es lo que nos permite seguir trabajando. Eso es lo que nos fortalece. Y quizás si algo de eso podemos transmitir, creo que vamos en la línea de la vida, más allá de que nos topemos con la muerte a la vuelta de la esquina. Yo los quiero invitar al próximo workshop. Comparto pantalla para acompañar las palabras de Liceo con la imagen que nos va a guiar en la actividad que vas a presentar ahora, ¿sí? Bueno, dale. Bueno. Te escuchamos. Es para mí un honor y ha sido una enorme satisfacción contar hoy con la presencia de Gioconda, que aparece acá en este afiche. Nuestra querida colega venezolana, con Guillermo, nacido en Venezuela pero arraigado en Panamá, con Emilia, de Brasil, para seguir hablando de esto, ¿no? De lo depresivo en las psicoterapias. Y hablar de esto es tener que no mirar para el costado sobre algo que en nuestra sociedad en particular tiene una tremenda relevancia. Primero por el índice de intentos de suicidio, por los suicidios consumados, porque tenemos el triste privilegio de que entre mujeres de 40 a 50 años el consumo de psicofármacos es el mayor registrado de toda Latinoamérica. El consumo de psicofármacos y la autoadministración de psicofármacos en mujeres de esa edad. Entonces creo que, a ver, generar un espacio de intercambio sobre estos temas con los colegas que tienen mucha experiencia y desde lugares diferentes. Por ejemplo, Gioconda, tú nos vas a aportar todo lo que tiene que ver con la integración de la dimensión, de lo familiar y otros aspectos. Guillermo con una mirada sobre lo depresivo, ¿no? Desde una perspectiva más contemporánea y cómo lo mira el psicoanálisis. Yo y Emilia con el trabajo con lactantes y recién nacidos y sus madres, ¿no? Y mi aporte va a ser una situación de duelo procesada por un equipo, ¿no? Así que bueno, los invito para este encuentro que va a ser el 27 de mayo. Desde ya agradezco la presencia de ustedes en el día de hoy. Yo me he sentido muy enriquecido, espero que ustedes también, y es como que, bueno, que tenemos que seguir sosteniendo estos espacios, porque nos mantienen también de alguna forma vivos profesionalmente, ¿no? Y para hacer de pronto tareas que muchas veces uno las elude, ¿no? Es decir, uno se pregunta, me llega un paciente así, ¿qué hago? Puedo decir, no lo tomo y punto. Yo creo que Grinson no tuvo más remedio que tomarla, no fue una opción tomarlo o no tomarla a Marilyn, pero bueno, le vino como un presente griego. Bueno, gracias a todos, gracias por estar y de nuevo gracias al equipo que nos ha sostenido y que sostiene estas actividades. Nos vemos el 27, lo que pueda. El 27 esperamos a todos. Ahí se estaba presentando un poco las ponencias y cómo va a funcionar el 27, pero por consultas saben que tienen en el flyer el contacto para preguntarnos y bueno, y ahí los esperamos a todos.
Bueno, y por donde quieran difundir la información, siempre hay alguien que le puede interesar, así que ustedes manden, difundan, y Bien, muchas gracias a todos. Un placer haber Un fuerte participado. abrazo. gracias. Chao, que pasen Bueno, todos Saludos lindo. a todos. No, hasta Hasta luego. luego. Chao. Esperamos.